escucha nada? Listo. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Ay, espérate. Listo. Entonces, como les contaba, el trauma renal de riñón específicamente en un 65% de las veces se va a presentar. Algo importante es que los principales lesiones que se van a presentar son grado 4 y 5, en más o menos un 81%. Esto es según la escala de la Asociación Americana de Trauma, de cirugía de trauma, ya que ahorita también se las voy a mencionar. Y el grado 1 y 2 y 3, hasta 3, pues se va a presentar en una menor proporción. Pero algo importante es que la gran mayoría de estos pacientes no van a requerir un manejo quirúrgico, sino se van a quedar en el algoritmo, en el manejo no quirúrgico, en más o menos un 17%. El trauma esplénico, entonces, es uno de los órganos que más se lesiona, también en trauma cerrado, pero a diferencia del trauma renal, los grados 1 y 3 son los más frecuentes. El grado 4 y 5 se van a presentar más o menos en un 28%. Y acá, si se dan cuenta, tanto el manejo quirúrgico como el no quirúrgico están muy cercanos en sus proporciones, y ya ahorita más adelante les voy a contar por qué. La mortalidad es del 10%, y esto es lo que ha llevado a lo largo de la historia a decir, si el vaso está lesionado, pues hay que hacerle algo quirúrgicamente. Empezando con el trauma esplénico, entonces, la importancia del vaso, recordemos que el vaso es uno de los órganos linfopoyéticos que más o menos va a ser parte del 25% de todo este tejido linfoide que nosotros vamos a tener. Y es muy importante porque nos ayuda a generar anticuerpos, a hacer opsonización de las bacterias encapsuladas, que básicamente son esas bacterias que por fagocitosis no se pueden destruir, y el vaso nos genera esos anticuerpos que permite que se fagociten y se puedan destruir muchísimo más fácil. Un paciente que no tenga vaso va a ser mucho más susceptible a estas infecciones por los no encapsulados, que ustedes los escuchan muy frecuentemente: la Klebsiella, el estreptococo, la Neisseria y el Haemophilus influenza, que puede llegar a tener en un paciente que puede estar inmunocomprometido. Aparte de eso, no va a tener una muy buena respuesta, pues lo puede llevar a que se pueda morir por una sepsis asociada a estos microorganismos. Entonces, esa es como una de las principales razones por las cuales uno antes se podía quitar el vaso y pues no se había evidenciado que estos pacientes a largo plazo pues iban a tener muchas más complicaciones a este nivel infeccioso. Entonces, recordemos que el vaso es un órgano que está en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, cercano al diafragma y a la curvatura mayor del estómago. También va a tener cercanía con la cola del páncreas, y pues ya a nivel posterior, a nivel retroperitoneal, con el riñón izquierdo. La irrigación es importante porque pues esto nos va después a servir para tener como unos reparos para yo poder llegar a hacer una esplenectomía parcial en el caso de que pues yo vaya a hacer un salvamento del órgano. Entonces, recordemos, la arteria esplénica sale del tronco celíaco, y antes de que se bifurque en el hilio esplénico, lo que va a hacer es que va a dar como unas 6 ramas y van a entrar de manera transversal al parénquima para irrigar ciertas partes del vaso. En su trayecto, aquí como vemos en esta imagen, da algunas ramitas para el páncreas, y el retorno venoso va a estar dado por vénulas que van a dar a su vez las arterias esplénicas, que no tienen relación con las arterias esplénicas, y que posteriormente pues van a drenar a toda todo el componente venoso del cuerpo, específicamente pues a la puerta, aquí como lo estamos viendo. Importante aquí también en esta imagen que les quería contar es algunos ligamentos de los cuales yo voy a tener que muchas veces recurrir a seccionarlos para poder hacerme una exposición mucho mejor del vaso y poder
mirar si tiene alguna lesión en toda pues, su extensión. Y esos son los ligamentos, tanto el esplenorrenal, el espleno-diafragmático y el gastroesplénico, que son los que yo posiblemente vaya a tener que seccionar, esplenofrénico, esplenorrenal y el gastroesplénico, que yo posiblemente vaya a tener que seccionar para poder exponerme mejor el vaso. Aquí vemos también el esplenocólico, que es como el último que yo voy a tener que seccionar para poder verlo. Acá vemos el esplenorrenal, que es el que está aquí en esta continuidad. Aquí está el vaso y este es el vaso y este es el riñón. Esto es una corte axial. Y este es el esplenofrénico, que nosotros también podemos llegar a seccionar en algún momento. Aquí creo que vemos el ligamento gastroesplénico también. Entonces, más o menos como para darles un acercamiento a lo que vamos a hacer del diagnóstico y el manejo, en los algoritmos dicen que los pacientes con un trauma esplénico o un politraumatismo en donde se sospeche que tenga traumatismo esplénico, se pueden llevar a una tomografía contrastada, principalmente los pacientes estables. La discusión de un paciente estable, si se lleva o no a tomografía, pues es una discusión más extensa, pero pues a grandes rasgos esto es lo que los diferentes algoritmos nos dicen. Y también nos proponen que en el servicio de urgencias, si hacemos un FAST y nos evidenciamos algún líquido en la cavidad que sugiera también que tengamos compromiso a nivel del vaso, pues el paciente posiblemente pues vaya a requerir algún otro manejo, ya sea llevarlo, si está estable, a una tomografía o llevarlo a una revisión de la cavidad abdominal. Esta es una de las clasificaciones que nos presenta la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, en donde clasifican en diferentes grados dependiendo de la lesión que presente el órgano, y esto es lo que más adelante pues en el algoritmo vamos a ver, que nos va a decidir mucho el tipo de conducta que nosotros vamos a tomar. Si bien esto puede llegar a ser una clasificación que se vea de manera tomográfica, en vaso no hacen como la comparación con los hallazgos que nosotros podamos encontrar a nivel de la cirugía, pero a grandes rasgos nos describen estos 5 grados, siendo el grado 1 un hematoma que es de menos del 10% de su superficie comprometida, el grado 2 ya tiene una laceración que va de menos de 1 centímetro en el parénquima, y un hematoma capsular que puede ir del 10 al 50% de la superficie, o una lesión intraparenquimatosa menor del 5% del diámetro. La laceración, ya las lesiones ya de grado 3 van a ser unas laceraciones y un hematoma que van a ser más grandes, una laceración capsular de 1 a 3 centímetros y no compromete los vasos, y el hematoma puede ser mayor de 50% subcapsular, o puede estar expandido junto con algo de ruptura a nivel subcapsular, o un hematoma parenquimatoso que también puede llegar a estar expandiéndose, y un hematoma intraparenquimatoso también mayor del 5%. La laceración grado 4 ya va a ser una laceración mucho más grande, mayor de 3 centímetros, que ya va a comprometer los vasos, y puede llegar o no a tener algo de vascularización, más o menos el 25%. Y ya la 5 ya va a ser una lesión total de todo el parénquima esplénico. Este es uno de los algoritmos que nos traen, que se publicaron en el 2017 en la revista de emergencias, de cirugía de emergencias, en donde aquí es donde van a tener pues, en cuenta algunos de los grados que les estaba mencionando y cómo vamos a llegar a el manejo quirúrgico o no, dependiendo de por dónde se vaya el paciente en el algoritmo. Entonces, un paciente con un trauma esplénico, estando estable hemodinámicamente, se puede llevar, según este algoritmo, a una imagen, la realización de un TAC, y pues dependiendo del grado de la lesión, pues vamos a mirar si puede ser candidato a manejo no quirúrgico, es decir, un seguimiento médico estricto para mirar a ver cómo evoluciona dependiendo de las lesiones que se ven. Se dan cuenta, van de la grado 1 a la grado 3, y muchas veces aquí pues se considera, dependiendo de lo que se vean en las imágenes, si requiere posteriormente una angioembolización. Y aquí en las lesiones ya grado 4 y 5,
tienen indicación de hacer una angiografía y dependiendo de lo que se encuentre, pues se puede llevar a una angioembolización o si en este caso es inefectiva, pues una laparotomía. Aquí hay algo importante que nosotros pues tenemos que recalcar y es que el hecho de que yo lleve un paciente a una exploración de la cavidad, una laparotomía, pues porque se fue por este lado del algoritmo, un paciente inestable con un FAS positivo, que tenga otras indicaciones de laparotomía porque tiene asociados otras lesiones intraabdominales y que tenga pues una lesión severa, que son básicamente las grado 4 y 5, yo no siempre voy a salirme de esto y voy a llevarlo solamente a un manejo quirúrgico. De hecho, en las medidas de salvamento yo puedo hacer un control de daños, empaquetar al paciente y después devolverme acá a hacer una embolización, y eso también hace parte de como el salvamento de todo el órgano, pues porque me va a permitir controlar en un primer momento de manera mecánica con el empaquetamiento al paciente, pero después yo voy a poder mirar ya un poco con más calma qué es lo que está sangrando, angioembolizar y posiblemente salvar ese órgano sin tener que hacer la esplenectomía, como aquí también nos lo indica. Aquí ya al final de este algoritmo, pues ya nos dicen que si el paciente pues responde, posiblemente requiera ya manejo no operatorio. Entonces, esto es más o menos cómo ha evolucionado el manejo quirúrgico en el trauma esplénico. Blanc Sutton era un médico alemán, si no estoy mal, que en 1911 describió que los pacientes, el 90% de los pacientes que presentaban un traumatismo esplénico se morían. En ese mismo año, Kocher dijo, si estos pacientes se mueren, pues entonces todos los pacientes con cualquier grado de lesión van a requerir una esplenectomía, y que para ese momento pues no se había visto ningún efecto perjudicial después de extirpar la glándula, el órgano, que de hecho era mucho más el beneficio que se tenía que pues después las complicaciones. Sin embargo, ya después casi de 40 años, Kinskin y Schumacher empiezan a describir que los pacientes que tenían una esplenectomía, sobre todo niños, habían presentado sepsis fulminante. Esto no solamente era por trauma, sino también pues pacientes que requerían esplenectomía por otros casos. Entonces aquí empezaron a ver que no era tan inocuo el hecho de hacer una esplenectomía y que posiblemente estos pacientes sí iban a tener una complicación posteriormente, sobre todo por esta sepsis que ya les comentaba al principio, por bacterias de tipo encapsuladas. En 1960 ya las escuelas americanas y canadienses de cirugía ya empezaron a nombrar el manejo no conservador, y lo iban alternando también después con las estrategias en angioembólicas. Entonces, como les comentaba al principio en el algoritmo que les presenté, paciente inestable con un FAS positivo posiblemente vaya a requerir un manejo quirúrgico. Importante considerar tanto la sepsis que yo voy a tener post-esplenectomía como el riesgo de hemorragias. ¿Quito o no quito totalmente el órgano? Y pues esto más o menos va a depender de lo que yo encuentre, del grado de la lesión que yo voy a tener, las lesiones concomitantes, si aparte de que el vaso está sangrando mucho, que está choqueando al paciente, yo tengo otros sangrados, posiblemente el vaso pues vaya a contribuir, si no lo saco, a un peor pronóstico de este paciente. Las condiciones generales del paciente, y ahí también decía la experiencia del cirujano, que es importante. Entonces, esta es otra es la imagen que les mostraba antes, simplemente para mostrarles que es necesario cuando nosotros decidimos ya llevar a una exploración quirúrgica a un paciente con un trauma esplénico, es muy importante que nosotros nos expongamos muy bien el órgano para poder analizarlo completamente, mirar qué lesiones yo puedo corregir, ya sea como ahorita les voy a mostrar, o si realmente necesito hacer la esplenectomía, pues porque el paciente definitivamente no es candidato para una estrategia de salvamento, porque simplemente el vaso es lo que lo está complicando mucho y yo no puedo hacer nada para poder controlar ese sangrado. Entonces es importante, y Mattox nos dice lo que les comentaba al principio, que es importante desinsertarlo de todos los ligamentos que lo sostienen para poder sacarlo. Ellos dicen que es en pacientes promedio que no son obesos, la incisión por laparotomía, una laparotomía por una incisión mediana no sirve. Sin embargo, algunos pacientes, sobre todo los obesos, a veces es necesario ampliar la incisión hacia el lado izquierdo de una forma transversa para poder acceder mejor.
y poder exponernos mucho más el órgano. También dicen que cuando se hace el empaquetamiento, que se hace subfrénico, aquí al lado lateral entre el vaso y la pared abdominal, eso también nos puede llegar a servir para sacarlo como del cuadrante superior izquierdo y poder exponer mejor tanto los vasos como todo el parénquima esplénico. Ya tenemos el vaso expuesto, ya lo pudimos mirar todas las lesiones que tiene y pues nos plantean estas estrategias que nos pueden ayudar a controlar el sangrado. El primero es una sutura primaria que se hace por lo general con una sutura absorbible y ellos recomiendan colocación de pledges. El tejido del vaso es un tejido que puede ser muy friable, entonces la colocación de pledges, que básicamente son como unas almohadillas que se colocan, esta es la sutura, y yo la coloco como en el asa que voy a colocar, ¿cierto? Pues cuando paso el punto, y esto me va a permitir que la sutura no me cause un desgarro en ese tejido que pues de por sí ya está lesionado. Ellos nos dicen que pues, la sutura primaria puede ser una opción y que adicionalmente el uso de electrocauterio también puede llegar a ayudarnos al control del sangrado en el parénquima. Importante, nos dicen que tanto la cápsula como hacer una aproximación del tejido pues también va a ayudar a que haya más control de la hemorragia, y colocar pues el parche de aumento también puede llegar a servirnos de manera hemostática pues, mejor. Agentes tópicos o como el Surgicel, que básicamente son como unas matrices unas matrices hemostáticas que los vamos a poder colocar encima del parénquima, y también nos va a ayudar a hacer la hemostasia. El argón también lo mencionan, y en algunos artículos mencionaban también la malla hemostática, que básicamente es colocar una malla y como empaquetar o como arropar todo el tejido para que pues también haga como una compresión. Sin embargo, no hay muchos estudios que confirmen que pues eso nos puede ayudar, es mucho más tiempo, el recurso también se puede llegar a pues a aumentar, pues el gasto se puede aumentar por el uso de ese recurso, y en pacientes que tienen lesiones adicionales intestinales, que hay contaminación pues de la cavidad, pues no ha mostrado que pueda ser muy óptimo ese manejo en estos pacientes. La esplenectomía parcial, entonces, como les decía, la irrigación del vaso, adicional a lo que les estaba contando de la arteria esplénica que nos puede dar una irrigación, también algunos vasos cortos que vienen de la gástrica izquierda también nos puede llegar a irrigar partes sobre todo los polos del riñón, del vaso. Y pues esto también nos va a ayudar también como a la irrigación, y nosotros podríamos entonces hacer una esplenectomía parcial. Si bien lo que nos dicen es quitar como el segmento en donde hay sangrado, se hace como una selección de los vasos a nivel del ilio para que se compruebe que efectivamente la zona en la que yo pude hacer pues el clampeo de esos vasos es la zona en donde está sangrando. Hago el control y posteriormente voy a quitar ese tejido que posiblemente no esté viable. Problemas con esto: el vaso como les contaba, es un tejido que es muy friable y muy cruento, y esto puede llegar a que en esa sección parcial del vaso vaya a haber después un sangrado. Entonces los pacientes que están coagulopáticos, que tienen una presión venosa alta, pues no son muy recomendables, porque posiblemente el resangrado posterior al manejo quirúrgico vaya a ser mayor. Hay algo que también menciona, dice el autotrasplante esplénico, que es básicamente implantar tejido esplénico en un bolsillo mental. Esto es básicamente para conservar un poco la función linfopoyética que les decía al principio del vaso. Sin embargo, no se ha visto que cuánta cantidad de tejido es necesario dejar para que realmente sirva y cumpla esta función. Hay algunos estudios que dicen que más o menos 20 a 30 centímetros de tejido se puede implantar ahí a nivel del epiplón, pero pues no se ha comprobado que realmente esto sea beneficioso para el paciente, teniendo como objetivo pues mantener esa función hematopoyética que tiene el paciente.
Importante que, o lo que describen es que la indicación está en pacientes que estén estables, que estén sin acidosis, sin hipotermia y sin coagulopatía, y eso es como una de las cosas por las cuales no ha servido mucho esta estrategia, porque muchos de los pacientes que tienen un trauma esplénico, un politrauma, que están muy enfermos, pues no van a cumplir con esas condiciones. Ya pasando al trauma renal, entonces acá más o menos les traigo también algo de anatomía, tampoco les voy a ahondar mucho. Recordemos que el riñón es un órgano que está a nivel retroperitoneal. Esta imagen se las traía para recordar que el riñón derecho va a estar un poquito más abajo por el hígado, y que los vasos del riñón izquierdo para llegar para dar todo el retorno venoso, pues van a ser un poco más largos. La arteria esplénica sale directamente de la aorta, aquí no la vemos, aquí ya se ve un poquito más, y precisamente esto es lo que nosotros tenemos que exponernos cuando vamos a hacer un control del sangrado en estos pacientes. Entonces, estas son unas imágenes de Mattox, que hay dos formas de poder exponer ese riñón, ya sea levantando el vaso, como les decía anteriormente, o movilizando el colon. También nos describen que hay alguna incisión que se puede hacer a nivel de la pared posterior del peritoneo para poder acceder aquí a los vasos, en donde pues acá se pueden exponer muchísimo mejor y hacer un control a ese nivel. Igualmente el diagnóstico, como les decía, en los pacientes estables está indicado un TAC contrastado de 3 fases. Es importante la fase excretora, pues porque acá no solamente el riñón es el que va a estar lesionado, sino también pues las estructuras pueden llegar a tener también alguna lesión las estructuras del resto del tracto genitourinario. Entonces el TAC con las 3 fases pues nos va a permitir saber si de pronto hay alguna extravasación del medio a nivel de la pelvis renal o de los ureteres. Esta clasificación también es de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, y acá sí nos colocan como una comparación entre lo que podemos encontrar en los hallazgos tanto tomográficos como en los hallazgos ya intraoperatorios, y pues pueden llegar a correlacionarse también con el grado de la lesión. Igual, entre más grados, pues más es la lesión. Grado 1 es un hematoma subcapsular, grado 2 es un hematoma perirenal que está confinado a la fascia, el grado 3 ya voy a tener laceraciones de menos de un centímetro, de más de 1 centímetro, con compromiso no del sistema colector. El 4 ya va a tener una laceración del parénquima un poco más extendido, voy a tener de pronto algunas lesiones segmentales de algunos de los vasos renales, y el grado 5 ya es cuando yo voy a tener una avulsión y una devascularización completa de todo el riñón. Entonces, les traigo otra vez este algoritmo que también nos lo plantea Anestesia del 2021, también en la revista de emergencias, de cirugía de emergencias. Entonces, también encontramos en el algoritmo los pacientes estables hemodinámicamente o inestables hemodinámicamente. Los estables hemodinámicamente yo los puedo llevar, según este algoritmo, a una imagen, a una tomografía, y voy también a clasificar las lesiones. Dependiendo del grado de la lesión, 1 hasta el 4, yo voy a tener aquí también indicación de hacer una angioembolización o una angiografía, y posteriormente, según los hallazgos, voy a hacer una angioembolización. Es importante la angioembolización selectiva, y algo que decían también en este artículo es que es importante no embolizar a ciegas. Si yo no encuentro un sitio de sangrado en que realmente yo vaya a hacer un control, pues el hecho de que yo angioembolice un riñón, pues puedo llegar a que se pierda toda pues la irrigación del órgano, y pues pueda llegar a perder. En el algoritmo nos dice que después de una angioembolización efectiva, yo lo puedo llevar a un manejo no quirúrgico. Sin embargo, las indicaciones que nos dan este algoritmo para una laparotomía, pues son pacientes que tienen lesiones urológicas adicionales, y pues aquí es importante tener en cuenta que en el trauma renal no solamente el cirujano pues puede llegar a tener pues, el papel más importante, sino también el urólogo, porque no solamente podemos nosotros hacer un control de daños y hacer algo al riñón, sino que en el mismo tiempo podemos llegar a ver otras lesiones, sobre todo el tracto genitourinario, y pues los urólogos ahí pues pueden tener un papel importante, o es importante tenerlos también ahí. Lo que les decía, la indicación de la laparotomía también puede ser otras lesiones que pues lleven a que yo tenga que hacer una exploración de la cavidad abdominal.
Los pacientes claramente inestables pues van a tener una indicación de manejo quirúrgico y como les decía, aquí en este algoritmo nos plantean un manejo híbrido con reboa o con embolización también para poder llegar a controlar el sangrado tanto de manera quirúrgica como de manera también intervencionista. Las lesiones severas van a tener necesidad de una laparotomía y las estrategias de nefrectomía, que pues no es lo ideal, pues porque un riñón también, sobre todo en los pacientes que tienen previas lesiones o que son monorrenos, pues van a poder aportar un poco más de mortalidad, de morbilidad a estos pacientes. Entonces, las indicaciones y como los objetivos que vamos a tener cuando vamos a llevar a un paciente a una cirugía es controlar primero el sangrado, lo que les digo, reparar el riñón cuando sea posible, establecer un drenaje perirrenal, si en el caso de que tenga alguna lesión del tracto genitourinario, pues es importante que nosotros también lo drenemos de una vez. Y lo que les decía, las indicaciones absolutas, inestabilidad hemodinámica, un hematoma en zona 2 que puede ser expansivo, que está expansivo pulsátil, la lesión grado 5 como les mostraba, y la lesión penetrante con una hemorragia activa. También indican que pues, el paciente es candidato a un manejo quirúrgico cuando hay un fallo del manejo conservador. Importante lo que les decía, la extravasación de la orina, porque posiblemente haya una lesión del uréter proximal o de la pelvis renal. En estos casos es importante que también se haga un control en ese mismo momento y ahí es donde el urólogo puede llegar a tener una participación importante, ya que si bien el urinoma o la extravasación de orina no va a causar que el paciente en el momento pues, se descompense o pueda tener un desenlace mortal a corto plazo, sí puede llegar a largo plazo a tener bastante repercusión y pues morbilidad. Entonces ya cuando tenemos una lesión del parénquima, es importante conservar siempre la fascia de Gerota, que es la que la recubre, porque esa misma fascia nos va a ayudar a que nosotros podamos hacer un mayor control, aparte que al igual que el vaso, pues el riñón tiene un tejido un poco menos fiable, pero sin embargo, pues con el cierre primario puede llegar a tener algún desgarro y la fascia de Gerota nos puede llegar tanto a tener como un cubrimiento y una mayor hemostasia, como también a que esos puntos que nosotros pasemos o ese cierre primario que nosotros realicemos, pues sea mucho más efectivo. Aquí también describen que son las suturas absorbibles las que vamos a utilizar y en este artículo que encontré, decían que las lesiones confusas del parénquima en los polos tanto superior como inferior podrían llegar a tener a requerir una nefrectomía parcial. Las lesiones interpolares es importante hacer como un debridamiento del tejido no viable. Aquí como lo vemos, esto fue una herida por arma de fuego. Aquí ya se debridó el tejido que estaba lacerado y se pudieron hacer pues el cierre hemostático del parénquima renal con los puntos que pues se realizan por lo general son simples o pueden ser hemostáticos, y también aquí también dice que puede llegar a necesitar algún tipo de hemostáticos adicionales, también un Surgicel, o describían también que el Helfoam también podían ayudar. El sistema colector, como les digo, son lesiones ya a nivel de la pelvis renal y también se pueden llegar a cerrar con suturas absorbibles continuas y colocan también como una estrategia para llegar a hacer mayor cobertura de todo el tejido el uso de Piplon. A nivel vascular, dicen que pues, es mejor hacer una ligadura que una nefrectomía. Entonces, si se logra encontrar el tejido no viable y se puede llegar a controlar de manera vascular, sea una sola región del riñón, para evitar que se haga una nefrectomía total, pues esto es lo que va a tener mejor desenlace en estos pacientes. Por lo general se hace el control en la línea media, se aísla los vasos renales que van a irrigar el tejido que está comprometido y ahí se podría hacer una nefrectomía parcial. Entonces, como conclusiones de todo esto, es importante que nosotros tengamos en cuenta que no solamente el hecho de que nosotros vamos a salvar el riñón va a ser a nivel en cirugía, sino que previamente nosotros hacer un manejo integral de todos estos pacientes, una clasificación adecuada,
puede llegar a que yo pueda tomar unas conductas previas a la cirugía y también dentro de la cirugía. La preservación de los tejidos es lo que ahorita se está haciendo y se tiene como objetivo para que eso no comprometa posteriormente el desenlace de un paciente. En riñón claramente y en vaso pues obviamente también se está viendo que a los pacientes les va mejor si yo puedo llegar a controlar el sangrado del vaso y lo concedo. Y lo que les decía previamente, también hay muchas estrategias que yo puedo empezar a hacer, como son las embolizaciones intervencionistas, que yo puedo llegar a controlar el sangrado de manera en control de daños por un empaquetamiento y posteriormente yo lo puedo llevar a una embolización y pueda evitar que yo haga una resección de todo el tejido. Eso es lo que les traía, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Sí, sí, era lo que más encontraba. De hecho, cuando uno se pone a buscar pues en la literatura, son muy pocos las cohortes que se hacen, son retrospectivas. De hecho, a veces hacen cohortes de trauma penetrante, trauma cerrado, y los desenlaces son muy similares, pero son cohortes que son muy pequeñas y son retrospectivas. Entonces, eso era lo que encontraba y casi todas tenían como las mismas estrategias de manejo de salvamento. Entonces, la local es como la que más nos da como un abordaje un poco más global y nos propone más cosas de hecho. Listo, muchas gracias, doctores.